¿Qué tal, familia? Dios te bendiga. Estamos estudiando el libro de Miqueas. Si la semana pasada no lo pudiste ver, te invito a que al terminar puedas chutarte el video de la semana pasada para que puedas entender un poco de lo que vamos a estar hablando al transcurso de toda esta serie. Amén, familia. Pero vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra. Nos ponemos en tus manos. Ayúdanos, Dios, a aprender del juicio o del castigo, Señor, que otras personas experimentan. Porque no solamente tiene como propósito que ellos corrijan su mal camino y que esto los lleve al arrepentimiento, sino tú también lo permites para que nosotros podamos ver que tú eres un Dios justo, pero también eres un Dios perdonador. Y nosotros podamos corregir y podamos también arrepentirnos, Señor. Gracias, Padre, por todas estas lecciones que tú nos das y por todo lo que tú permites a nuestro alrededor. Y como lo que vamos a ver a continuación, Señor, gracias también porque nos permites aprender aún del juicio que experimentó Samaria y Jerusalén, Señor. En el nombre de Jesús, amén. El tema, familia, entonces es: escuchen todos los pueblos. Vamos a leer el primer versículo, familia, del capítulo número 1 de Miqueas, que dice así: la palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Durante el periodo de estos tres gobiernos, Dios le muestra algo a Miqueas, algo que iba a acontecer, un juicio que iba a venir sobre Samaria y Jerusalén, pero para ello Dios llama como testigos a todos los pueblos. Veamos lo que dice el versículo número 2. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti. Y Jehová, el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Aquí lo que podemos ver, familia, es que sí, Dios va a traer juicio sobre Samaria y sobre Jerusalén. Pero para ello, Dios está también convocando a todos los pueblos. Y luego dice: a toda la tierra y cuanto hay en ella. Es sinónimo de todos los pueblos, como reafirmando que es necesario que todos ellos sean testigos. Ahora, el ser testigos, familia, también es una bendición en el sentido espiritual. Si nosotros no aprovechamos esa oportunidad que Dios nos da de ver el castigo que trae sobre cierto país, sobre cierta ciudad o sobre cierta persona, si nosotros no entendemos que Dios nos está permitiendo presenciar ese mal sobre la persona o nación o pueblo que está equivocada, nosotros también vamos a experimentar lo mismo. Es como una advertencia a nuestras vidas para que corrijamos, pero también para que presenciemos el poder de Dios, para que veamos que Dios es santo, y como Dios es santo, Él no puede tolerar el pecado. Y como Él no tolera el pecado, Él tiene que ser justo y tiene que castigarlo. No es que Dios se alegre o experimente placer en traer castigo, pero como Él es justo, tiene que llevarlo a cabo. Pero al mismo tiempo, Dios está permitiendo este castigo para que las personas, para que los pueblos reaccionen y vengan al arrepentimiento. Así que
Si tú estás siendo testigo de un mal que alguien esté experimentando, pregúntate por qué lo estás presenciando. Y es porque Dios te ama tanto que también te está mostrando, tal vez no con su palabra, pero sí con algo real, que Dios es justo. Y no es que tú te aterres ante la justicia de Dios, pero sí es para que tú vayas corriendo a Dios y si estás mal delante de Él, te arrepientas. Y si estás caminando íntegramente delante de Él, estás obedeciendo sus mandamientos, entonces aún tú puedas interceder y tú puedas orar por estas personas y tú seas usado como un instrumento para anunciar el Evangelio de Dios y traigas ahora la misericordia de Dios hacia estas personas. Esto es lo que Dios está haciendo al convocar a todos los pueblos. Porque si Dios trata así a los suyos, como lo que acabamos de ver en la primera carta de Pedro, cuando dice que el juicio ha de comenzar por los de casa o por los de la casa de Dios, pues ¿qué se esperan los incrédulos, verdad? Imagínate si Dios así disciplina a sus hijos, ¿cómo no ha de ser con aquellos que no quisieron nada con Dios? Pero es el mensaje que Dios está dando a estas personas. ¿Para qué? Para que se arrepientan. Si yo trato así a los que amo, a los que han hecho un pacto conmigo y yo un pacto con ellos, pues ustedes deberían de tener temor y deberían también aprender de esta lección. Y pero también, no solamente Dios a través de Miqueas está llamando como testigos a los pueblos. Dice que Dios mismo es testigo. Imagínate Dios como juez en una corte, pero que no solamente el juez va a escuchar el testimonio del acusado y del acusador, sino que el mismo juez no solamente depende del testimonio de ellos, sino que el mismo juez es testigo. Aquí es lo que Dios quiere crear ese impacto en la nación de Israel, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, nombrando obviamente a sus principales ciudades, a sus capitales, que es Samaria y Jerusalén. Lo que Miqueas está queriendo lograr es que ellos se den cuenta que el juez que los va a juzgar no se puede sobornar y que el juez que los va a juzgar también es testigo. Él lo conoce todo, todo, familia. Versículo número 3. Porque he aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Jehová sale de su lugar y desciende. Esto es una figura retórica, más bien es una forma de metáfora donde el profeta está queriendo ilustrar de manera humana a Dios siendo visible desde lo alto para que los oyentes puedan entenderlo y puedan visualizar la imagen de cómo Dios se tiene que levantar y tiene que descender porque algo que es desagradable delante de su presencia, Él ya no lo puede permitir más. Pero dice que al descender Él hollará las alturas de la tierra.
Al referirse a las alturas de la tierra, se está queriendo mencionar a las montañas, a todo aquello que para nosotros tenemos que mirar hacia arriba y decir, oye, este volcán está muy altísimo, oye, estas llanuras son muy altas, oye, estas montañas son muy altas. A todo aquello que nosotros vemos como alto, como firme, como inmovible, Dios lo va a aplastar. Esto es una manera de insinuar que puede existir un terremoto. Imagínate, también crea esto en tu mente, lo que Miqueas está diciendo: Dios descenderá y aplastará las montañas. ¿Qué sucede cuando tú aplastas un montoncito de tierra? Truena, ¿verdad? Se desgrana, se desmorona y queda completamente plano, ¿verdad? Ahora imagínate el poder de Dios aplastando estas montañas donde hay muchas personas a su alrededor. Esto habla de tal vez de terremotos. Y versículo número 4 dice: y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. No solamente serán holladas, sino habla de que Dios las derretirá. En otros pasajes podemos ver cómo a Dios se refiere los profetas como un fuego consumidor. ¿Te acuerdas cuando Dios llama a Moisés a que suba al monte Sinaí, ¿verdad? Para que les diera las tablas, la ley. Dicen que la palabra de Dios dice que el pueblo de Israel, los hebreos, estaban aterrados porque solamente veían fuego, ¿verdad? Que pareciera que esa montaña se estuviera quemando. Pues aquí dice que se derretirán los montes debajo de él. Está hablando del poder, de la majestad de Dios, de que nada se puede contener ante su presencia y de que aún su misma creación son usadas por él para traer juicio a las personas. Probablemente pueda ser una erupción, probablemente pueda ser las tormentas o los rayos producidos por grandes lluvias. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios puede usar y puede tener a su disposición a su creación. Como verdad ya lo aprendimos también en el libro de Jonás, como él levantó una tormenta enorme y también él llamó a un gran pez. Y así, ¿verdad? Él también trajo un viento solano. El caso es que todo el clima o todo lo que Dios puede usar de la naturaleza va a tenerla siempre a su disposición. ¿Por qué? Porque la naturaleza se somete al Señor. Ahora, versículo número 5. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Vimos qué es lo que va a suceder. Vimos cómo Dios está llamando a todos los pueblos, a todos los habitantes de la tierra, a que testifiquen lo que va a sucederle a estas ciudades. ¿Y cuál es la causa? Su rebelión y su pecado.
La nación de Israel, al ser el pueblo del pacto, creían que pues iban a recibir como un trato especial, que ellos eran los consentidos y que pues cómo les iban a suceder todas estas cosas si son el pueblo de Dios, y cómo les iba a suceder también todos estos sucesos si ellos habían recibido los mandamientos de parte de Dios. Pero aquí vemos que el juicio viene contra Samaria y Jerusalén, porque les pregunta, ¿cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Porque Samaria, ser la capital de Israel, y Jerusalén la capital de Judá, obviamente son los centros de donde se impregnaban toda la nación de los pecados y de esta idolatría, donde de ahí emanaba, ¿verdad?, todos estos pecados. Vemos cómo Dios da, por así decirlo, al corazón de cada nación o de cada reino, del reino del norte y del reino del sur, con la finalidad de que ellos se arrepintieran. Versículo número 6 y 7. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de rameras los juntó, y a dones de rameras volverán. Estos versículos, familia, están siendo más específicos y está hablando de cómo iba a terminar Samaria y Jerusalén. Habla de que Samaria terminaría en montones de ruinas y solamente servirían como tierra para plantar viñas. Esto se cumplió en el año 722 a.C., bajo la invasión del reino asirio. Este imperio vino y destruyó prácticamente a Samaria y mató a muchos de sus habitantes, y a muchos también los llevó al exilio. Hasta la fecha de hoy, según los historiadores, este lugar de Samaria, aunque en algún momento fue un lugar de opulencia muy lujoso, donde los nobles, los reyes, vivían con comodidades. Ya también lo aprendimos en el libro de Amós, que eran sus camas de marfil y eran muy ostentosos. Vemos que todo esto quedó en ruinas y hasta la fecha continúa así. No hay nada, no hay nada que pueda dar indicio que ahí hubo una ciudad. Podemos ver el cumplimiento de la profecía de Miqueas que sucedió en el año 722 a.C. Habla de que todas sus estatuas serán despedazadas y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolados todos sus ídolos. Habla de que cuando los reinos o el ejército en este caso de los asirios, conquistó Samaria, se llevan sus ídolos, se llevan sus estatuas. ¿Para qué? Para después fundirlas
y también repartirse ese botín. Y ese botín sirve también como pago para las rameras que también sirven en sus templos paganos. Porque de esa misma manera ellas obtuvieron ese dinero en Jerusalén y en Samaria. Principalmente en Samaria, que ahí es donde se encontraba como la sede a este dios pagano llamado Baal, donde las rameras o sacerdotisas de este ídolo, una forma de adorarlo era que el pueblo o los hombres de la nación de Israel, al tener relaciones sexuales con ellas, era una manera de ofrecerle culto a este Dios, porque era el Dios de la fertilidad. Entonces, su pago era monedas, y lo que ellas recaudaban lo fundían o elaboraban sus ídolos. Cuando vienen, los invaden, obviamente como esas piezas o estas esculturas son de materiales valiosos, pues también se las llevan como botín. Por eso es que dice, porque de dones de rameras los juntó y a dones de rameras volverán. Así que, familia, Dios llama a todas las naciones, llama a todos los pueblos para que fueran testigos del juicio que iba a experimentar Samaria y Jerusalén. Hoy podemos escuchar también en las noticias que hay lugares donde hay cierto tipo de necesidades, problemas, pandemias. Y eso también es un tipo de juicio. Y que los que podemos presenciar o saber de lo que acontece, también debemos de meditar y decir en qué la estamos regando. Tal vez no tienes que ir tan lejos o no tiene que suceder a veces en una nación. Puede estarle sucediendo a tu vecino. Puede estarle sucediendo a algún familiar. Y aparentemente esto es algo tortuoso, es algo difícil. Aparentemente. Pero realmente su finalidad es la esperanza. Porque si tú eres sabio y puedes obtener el provecho, el beneficio de parte de Dios en medio de este juicio, te vas a arrepentir y vas a cambiar y vas a amar a Dios y le vas a servir. Esto es lo que Dios estaba buscando de la nación de Israel. Por eso es que capítulos más adelante Él les anuncia mensajes de esperanza. ¿Por qué? Porque los que se arrepientan y los que se vuelvan a Dios después de este juicio, ellos van a vivir cada una de las profecías de Miqueas que apuntan hacia la eternidad. Así tú y yo. Tal vez tuvimos que pasar un momento de juicio, un momento de castigo, tal vez fue una enfermedad, tal vez fueron problemas familiares, tal vez fue tu trabajo, perdiste tu casa, tus hijos, no sé, pero tú sí sabes, pero algo tuvo que sucederte para que tu corazón se quebrantara y pudieras voltear hacia Dios y reconocer que Él es el soberano y que Él se levanta de su trono y que Él puede aplastar los lugares altos y que ante su presencia todo aquello se derrite como la cera. Cuando nosotros reconocemos que hay un Dios todopoderoso y que Él es justo y que no podemos burlarnos de Él, entonces
vamos a tomar la actitud correcta y nos vamos a arrepentir. Y Dios no desea que nos volvamos a Él por miedo. Tal vez en un principio sí va a ser así, pero cuando tú lo conoces a través de su palabra, cuando después del arrepentimiento, después de volverte a Él, te dedicas a estudiar la Biblia, te congregas, oras, vas a ir dándote cuenta que todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho por amor a ti y a mí. ¿Qué tenemos que hacer, familia? Compartir su palabra. Amén. Vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu hermosa palabra. Gracias porque algunos hemos sido testigos, Señor, de calamidades, de juicios que otros han vivido. Pero algunos hemos sido los que hemos recibido el juicio, Señor. Pero por tu gracia, hoy podemos conocerte y hoy podemos estar bien delante de ti, Señor. Ahora ayúdanos a nosotros no solo a ser testigos de manera ocular, Señor, sino a ser testigos al enviar o a más bien al llevar tu mensaje de salvación a otros, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, familia.